Hola, ¿cómo estamos? Pues vamos a ir avanzando con la Sexta Cruzada. Ya les había yo comentado que esto es importante de ir desglosando poco a poco para que entendamos bien todos sus movimientos, eh, todos sus efectos colaterales que se van a ir haciendo a través de la historia y que van a tener repercusión, esa repercusión de que hay eventos en la humanidad que tienen repercusiones. Esto de las cruzadas, por supuesto que lo tuvo porque aquí eran situaciones expansivas. La gente que intervino o que participó en todas las cruzadas, aparte de supuestamente acatar un llamado del papado para ir a recuperar las tierras santas, era también con el fin de expandirse, era con el fin de saquear, que muchas veces lo hemos ido viendo a partir de esta quinta cruzada que hemos comentado. Aquí estamos viendo que también se va a ir haciendo todo esto, se va a ir logrando otras cosas, no nomás esa recuperación de Israel, de Jerusalén, porque en realidad, como vimos, ni siquiera se llevó a cabo, sino que hubieron otro tipo de eventos en los que se tuvo que eh, entrelazar o tomar como pretexto ir a una cruzada. Y pues ahora vamos a ver la Sexta Cruzada, porque es importante que vayamos viendo ahora lo que ya se viene de la historia de Inglaterra, que ya como les había yo comentado, hablando de la guerra de los 100 años, vienen todo lo de la peste y la guerra de las dos rosas, que de ahí va a ser todo un parteaguas para definir muchas situaciones. Entonces tenemos que terminar bien con lo de las cruzadas para que quedemos contemplando qué reyes son los que van a participar o qué reyes son los que van a estar en las dos rosas. Y pues aquí nos hablan de que la Sexta Cruzada va a comenzar en 1228. Ya desde ahí estamos hablando del siglo XII, todo lo que se participó en etapas de la cruzada. Tan solo 7 años después del fracaso de la quinta, o sea, esto de la Sexta Cruzada va a ser 7 años después. Se va a hacer un nuevo intento de recuperar Jerusalén y finalmente todos los cruzados logran reconquistar esta ciudad y también Nazaret, Sidón, Jafat y Belén. Aquí en la Sexta Cruzada, se va a ir recuperando todas esas extensiones territoriales que lo único que va a traer, pues al final de todos, pues es conflictos. Es ese conflicto que se tiene a lo largo de ir comentando cuáles fueron los acontecimientos pasados. Comienza, ya les dije, en 1228 y tan solo 7 años después de todos los fracasos de la Quinta Cruzada, se hace ese nuevo intento de recuperar. La Sexta Cruzada va a tener esos antecedentes. El emperador Federico II había intervenido en la Quinta Cruzada, como ya nos habíamos dado cuenta, si recordaron, enviando tropas alemanas, pero sin llegar a acompañarlas personalmente, pues necesitaba consolidar su posición en Alemania e en Italia, antes de embarcarse a una nueva aventura como sería lo de las cruzadas. No obstante, prometió tomar la cruz después de su coronación como emperador en 1220. Por el Papa Honorio III, la Sexta Cruzada se realizó sin permiso papal. Eso era importante porque acuérdense que todas las primeras fueron siempre motivadas por convocaciones del Papa. Y entonces en esta sexta no hay esa autorización, se puede tomar en esa forma. En el año 1228 fue realizada por Federico II, logró reconquistar tanto Belén, Nazaret y Jerusalén, convirtiéndose en su rey por decisión personal, aunque Jerusalén fue nuevamente ocupada en 1247. Todo este viaje frustrado y enfrentamientos de Federico con el Papa van a ir haciendo pues que se haga más difícil esta situación. Dicen que en 1225 Federico se casa con Yolanda de Jerusalén, también llamada Isabela, hija de Juan Brien, rey nominal del reino de Jerusalén, y María de Monteferrato,
Por esto Federico tenía aspiraciones al trono de dicho reino, a lo que es lo mismo, tenía una razón poderosa para intentar recuperar Jerusalén. Ya ven cómo siempre hay intereses creados que se van marcando en lograr algo. No nomás es un objetivo, sino ya se trae cosas atrás. Todo esta todo este movimiento, dicen que en 1227, siendo ya el Papa Gregorio IX, Federico y su ejército partieron del Brindisi hacia Siria, pero una epidemia les obligó a volver a Italia. Esto le dio a Gregorio la excusa para excomulgar, por romper sus votos de cruzado. A Federico, que llevaba años luchando por consolidar todo el poder imperial en Italia, a expensar del Papa, tras varios intentos de negociar con el Papa, Federico decidió embarcar nuevamente hacia Siria, y eso sería en 1228. A pesar de la excomunión, llegó a Acre en septiembre, porque era muy importante esa autorización del Papa, porque aquí estaba unido tanto la corona, todos los conceptos de monarquía, pero el papado era esencial, y aquí tiene mucho que ver si el Papa está autorizando, y como él en esos aspectos, el que no cumplía con la cruzada, completarla, pues los excomulgaban, o a veces eran pretextos también para tener, pues en cierta forma, controlado también a la monarquía, el Papa. Pues aquí nos va a comentar que todas las intrigas de la Tierra Santa, una vez ahí pronto se vio él atrapado por la complicidad política de Oriente Próximo. Por un lado, entre los propios cristianos, muchos veían en esta nueva cruzada un intento de extender el poder imperial, como ya les había yo comentado. Se produce por lo tanto en Tierra Santa una continua lucha manteniendo a Europa entre los defensores del Papa, güelfos, y los del imperio gibelinos. Por otro lado, los musulmanes tenían sus propias luchas internas, por lo que el sultán al-Kamil forma un tratado con Federico para unirse contra sus enemigos al-Nasser. Al cambio, el emperador podría obtener varios territorios, entre ellos Jerusalén, exceptuando la cúpula de la roca, sagrada para el Islam, y una tregua de 10 años a pesar de la oposición del Papa Gregorio IX. A este acuerdo, Federico se corona rey de Jerusalén, y bien legalmente actuaba como regente de su hijo, Conrado IV de Alemania, nieto de Juan de Brienne. Cuando todo esto va pasando en su regreso, el regreso a Europa, toda la partida de Jerusalén, Federico, acosado por los graves problemas que estaba pasando en Europa y por todas las inspiraciones de la tregua que en 1239 se suponía daba final a la breve recuperación de Jerusalén. Por otra parte, tanto los cruzados, la ciudad santa, reconquistada por los musulmanes, que eso ocurrió, acuérdense, en 1244, no volvería a estar en manos de cristianos hasta 1917. ¿Se dan cuenta? Es hace poco. Esto, no obstante, Federico había sentado un precedente en la cruzada por tener éxito y aún sin apoyo del Papa. A partir de ese momento, todos los reyes europeos podían por iniciativa propia tomar la cruz, como lo hizo Luis IX de Francia en la séptima cruzada, que luego lo vamos a comentar, y la octava. Aquí ya los reyes ya no están sometidos a la autorización de los papas, porque Federico, es el que va a hacer todo ese movimiento para que queden pues liberados de ese yugo que tenían con el papado, y en eso ya va a pasar en la séptima cruzada y en la octava, que luego lo vamos a ir comentando en su momento, y Eduardo I de Inglaterra lo va a venir a consumar pues ya en la novena cruzada. Pues, ¿cómo ven todo esto? Todo este tipo de acontecimientos que se van dando aquí, pues es para que nosotros tengamos una idea de cómo se estaba manejando, eh, pues conceptos tanto de monarquías como de papal. Todo el papado, todo
las religiones, todos esos movimientos tenían siempre, estaban como, era una complicidad y que después pues automáticamente se fueron dividiendo entre ellos y vino a ser causa de todo este resultado de todas estas cruzadas. Aquí vamos a ir viendo también cómo al paso de todo esto nosotros vamos a ir entendiendo qué era realmente lo de las cruzadas. Porque aquí nos va a decir que los conceptos esenciales que al principio se empezaron a ver en cuestión de ver que era nada más la recuperación de Jerusalén, luego nos dimos cuenta que no, que en realidad una de las cosas fundamentales era esa extensiones territoriales, dominio de más territorios de países para tener esa expansión que la monarquía necesita y que actualmente todavía se maneja, porque hay cosas que no están claras y cuando uno va estudiando la historia paso a paso, va entendiendo porque ya va conociendo uno a todos los personajes. Nosotros aquí lo que vamos a ir viendo son conceptos que tenemos que fijarnos bien. ¿Por qué? Porque ya les dije que este es un rompecabezas. Este es un rompecabezas que poco a poco lo vamos a ir uniendo y cuando nosotros ya lo tenemos bien unido, ya comprendemos bien la historia. Porque ahora que entremos a lo de Francia, se nos va a hacer muy fácil cuando tengamos todo que ver con la relación que tiene con Inglaterra, porque como ya conocemos toda la historia de Inglaterra, cuando lleguemos a Francia, pues nos va a ser más fácil. Y así vamos a ir avanzando en todas las historias de cada país y vamos a ir formando ese rompecabezas, pero lo tenemos que hacer primero mentalmente, porque si no, entonces aquí ya no enfocan o ya no veríamos con la misma visión. Cuando nosotros nos interesamos en conceptos de historia, es importante, miren, una persona que sabe historia entiende mucho la geopolítica de los países, entiende la política de un país, de un estado o de una ciudad, simplemente hasta de un municipio o una colonia donde nosotros vivamos. Y aquí tiene mucho que ver cuando están todos esos partidos políticos de la actualidad, que si nos remontamos a sus orígenes, vamos a ver que están todos ligados. Y más adelante vamos a hacer un video de cuestiones políticas y nos vamos a asombrar de todos esos conceptos, por ejemplo, los antecedentes o los pioneros del PAN, que eran nazis, ¿sí? Y así vamos a ir viendo cada partido y nos vamos a ir enterando del porqué de todo eso y vamos a entender esa geopolítica y esos intereses criados que también se manejan. Sabiendo la geopolítica podemos entender y podemos predecir, ¿sí? Muchas de las cuestiones que se predicen es porque se sabe geopolítica. Pues eso ha sido todo por hoy y nos veremos en el próximo video. Acuérdense que nosotros no estamos viendo ningún partido político. Nosotros no nos interesan los partidos políticos. Nosotros somos historiadores. Claro, los tenemos que ver como vemos la